Estamos un día más aquí con todos ustedes, que ya vemos que esto se va llenando. De mañana estábamos así mismo, casi llenos, y hoy me da mucha alegría ver que esto cada día crece más, porque así es la obra de Dios. Así es. Dice que el reino de Dios es como un grano de mostaza, bien pequeñito, que se lo siembra, crece un árbol y se hace muy grande, que donde da sombra a los animales, y en sus ramas anidan, dice, las aves del cielo. O sea, se hace de una semilla muy pequeñita, se hace un árbol muy grande. Dice que así es el reino de Dios, así lo compara, que comienza de pequeñito y se hace grande. Y nosotros tenemos la promesa de Dios, que hemos comenzado con un poquito, pero cada día crecemos más. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Los que conocemos de la palabra de Dios siempre tenemos la fe y la certeza de que esto va a suceder. ¿Por qué? Porque en lo posible tratamos de hacer las cosas bien, porque aquí estamos para aprender. Cada vez que venimos aquí, venimos a aprender algo. Y eso nos sirve para nosotros madurar más espiritualmente. Vamos a darle gracias a Dios por este día. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has traído, Señor, porque ha sido tu voluntad. Nadie, Señor, nos ha traído esforzados. Tú nos has empujado y nos has traído aquí, Señor, porque nosotros, como dice tu palabra, nada es por fuerza, sino, dice, por tu Santo Espíritu. Señor, gracias te damos por este día maravilloso que nos has estado acompañando, Señor, y esta tarde, Señor, abre los ojos, abre los oídos para entender tu palabra, y que esto caiga en una tierra fértil, Señor, en un corazón blando, Señor, y que produzca el fruto que tú quieres que produzca en cada uno de nosotros. Palabra de Dios. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:28, dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, o nos ayudan para bien. Nosotros que amamos a Dios, todas las cosas, sean buenas, sean malas, nos ayudan para bien. O sea, lo malo que nos pase nos sirve para bien, porque Dios transforma lo malo en bueno. Muchos de nosotros somos llevados, la humanidad siempre nos gusta saber, dice, nos gusta saber acerca de nuestro futuro. ¿Qué pasará mañana? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será el próximo año? Porque somos llevados por emociones nosotros. Entonces, cuando alguien nos dice algo bueno, nos emocionamos, ¿o no? Cuando alguien nos dice algo malo, nos entristecemos o nos ponemos de mal humor. Entonces, siempre nosotros somos llevados por emociones, y de ahí es que tanto éxito ha tenido el horóscopo. Yo era un seguidor del horóscopo cuando era joven, o sea que ya hace muchos años. Veía un periódico y lo primero que hacía es buscar dónde está el horóscopo. ¿Cuántos han leído el horóscopo? ¿Todos? Bueno, el único que no ha leído es José Ángel. Muy bien. Entonces, me gustaba a mí, les cuento, me gustaba buscar en el periódico el horóscopo, y el horóscopo me decía, este día te va a ir bien en tu trabajo. Entonces yo iba contento a trabajar. Me contentaba porque leía.
Otro día yo leía el horóscopo y me decía, vas a tener éxito en el amor. Y no me había perfumado. Entonces decía, no, si voy a tener éxito en el amor, lo mismo voy a regresarme. Y me ponía colonia y salía pues a buscar el amor, porque eso era lo que me decía el horóscopo. Entonces muchas de las veces nosotros nos libramos de eso, de lo que nos dice la gente o lo que nos dice el horóscopo. Por eso el horóscopo, bueno, existía ya desde mucho tiempo, porque más antes habían los adivinos, y los adivinos pues adivinaban. Como por ejemplo, hoy fácilmente nos dejamos engañar aquí en España y en todo el mundo. Aquí, por ejemplo, las gitanas, vas por ahí, te dicen, te leo la mano, te leo las cartas. Y nosotros nos dejamos engatusar. Decimos, sí, a ver qué será para el día de mañana, o qué me pronostica para este año. Entonces, y te dicen y te leen. Y les digo que es verdad, que existe la adivinación, que hay personas que adivinan. Y muchas de las veces nosotros creemos, ¿por qué? Porque alguien está pasando por ahí y dicen, ven, te adivino. Y está una chica, dice, es que tú estás con el calzón amarillo. Y la chica se emociona. Dice, sí, es verdad. Y le adivinó, sí, porque adivina. ¿Para qué? Para que ella crea, o uno crea. Entonces uno cree, dice, no, es verdad, ¿cómo puedes saber? ¿Cómo puedes saber? Y se ilusiona y te dicen, ven, te leo la mano, te leo las cartas. Y dice, no, si sabe lo que yo estoy puesta, tiene que saber algo más. Y se inclina a hacerse adivinar, que es cosa natural, porque los seres humanos somos llevados por emociones. Nos emocionamos porque tenemos alegría, tenemos tristeza, tenemos iras. Todas esas son emociones y uno se deja llevar por las emociones. Cuando nosotros, los cristianos, cuando conocemos a Dios, tenemos que olvidarnos de ser emocionados, sino que tenemos que vivir lo que la palabra de Dios nos dice. Y nosotros vivimos ya no de emociones, sino de convicciones. Porque la convicción es la seguridad que le da a uno de saber quién es y quiénes somos nosotros. Somos hijos de Dios. Y al saber que somos hijos de Dios, no hace falta leer un horóscopo, ni que nadie nos lea la mano, ni que nadie nos adivine nada. Porque todo lo que queremos saber de nuestro futuro, de nuestra vida, ya está aquí. Aquí está, en la Biblia. Todas las promesas de Dios están aquí. Entonces nosotros ya difícilmente nos van a engañar al decir que nos van a adivinar nuestro futuro. Ya no nos van a adivinar, ya no nos van a convencer, ya no nos vamos a dejar convencer de que alguien nos diga qué va a pasar en el futuro, en nuestra vida. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que Dios tiene tantas promesas para nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo sabemos esto? Porque hemos leído la Biblia. Y hemos leído la Biblia para alimentar nuestra vida espiritual. Y ya no estar con emociones, ni queriendo que nos adivinen, ni queriendo saber el futuro, porque nadie sabe el futuro de nadie. Solamente Dios. Nadie sabe cuándo vamos a morir. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que dice la palabra de Dios, dice, cuando estabas en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. Y te aparté, dice, por profeta de las naciones. O sea que nosotros ya, Dios nos conocía antes de que nazcamos, Él ya nos conocía. Antes de que estés en el vientre de tu madre, imagínense lo que es eso. O sea que no es por casualidad que nuestros padres se unieron para poder nacer nosotros.
Dios ya sabía, antes de eso Él ya sabía que tenían que unirse esas dos personas y que salga uno. O sea, es muy profundo cuando uno se pone a analizar estas cosas, porque no se entiende. ¿Pero por qué no entendemos? Porque no sabemos o no entendemos lo que es verdaderamente el poder de Dios, la sabiduría de Dios, lo grande que es Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Lo que para el hombre es imposible, es posible para Dios. Dios todo lo puede. Todo lo puede. Muchas de las veces nosotros pensamos en que nos vamos a dejar llevar por estas situaciones, porque decimos, no, esto no es, los adivinos, ustedes saben, los adivinos, estos que adivinan, estos, yo les digo porque yo una vez visité uno de ellos que me fue mal, o no mal, o me fue bien, no sé, porque yo llevé a una hermana que estaba mala y les recomendaron un curandero de estos, la llevé, y claro, ella pues la limpió por ahí, a mí también me limpió con una vela y todo, y le dijo a mi hermana, dice, bueno, a usted, dice, le voy a dar una bebida, pero a usted no, me dijo a mí, a usted no, porque usted no cree, me lo dijo así, usted no cree. No sé de dónde él sacó que yo no creía, y era la verdad, que yo en estos brujos, en estos curanderos, nunca he creído. Me dijo que yo no creía, y bueno, no me dio nada, ninguna bebida, ni nada. Y en verdad, pues bueno, la historia fue que a mi hermana la sanó 8 días, o sea, se le quitó una temperatura que tenía, por 8 días estuvo buena, y nosotros, bueno, así cierto ha sido, que el hombre la curó, que tal, a los 8 días otra vez lo mismo, y no era eso, sino era una infección de riñón que había tenido, muy grave. Entonces, pues ahí yo, al leer un pasaje aquí en la Biblia, me encontré que por eso les cuento esto, porque uno se cree. Y cuando se cree, ellos adivinan. Él me adivinó que yo no creía. Y era la verdad lo que decía. Dice, no, usted no le puede hacer nada porque usted no cree. Y no me hizo nada. No me curó ni nada. Mi hermana sí le dio, ya les digo, pero 8 días le duró. Entonces, he estado yo aquí leyendo en la Biblia, pues, y como les digo, el diablo es muy engañador. Diablo es la palabra, diablo significa engañador. Engañador, y él engaña. Y él trata de engañar porque él nos conoce. ¿En qué? ¿Cuál es nuestra debilidad? Entonces, al conocernos, pues, pero nosotros no nos damos cuenta de eso. Pensamos que el diablo va a venir como nos los han vendido. ¿Cómo nos han vendido la figura del diablo? En la cajita de fósforo, cara roja y con 2 cuernos, ¿sí o no? Y si no lo vemos así, no creemos que es el diablo. Y nos dejamos engañar. Queremos que el diablo venga y diga, hola, yo estoy aquí, yo soy Satanás y vengo a ofrecerte tal cosa. ¿Quién le va a coger? Nadie. Pero como él viene disfrazado, muy camuflado, porque él sabe todas las estrategias para cada uno de nosotros, nos anda viendo en qué fallamos para por ahí meterse, entonces él busca lo mínimo. Y entonces yo estaba leyendo aquí la Biblia, vamos a abrir en Hechos 16:16, vamos a leer unos pasajes que me llamaron mucho la atención. Y dice así, Hechos 16:16.
Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Qué estaba diciendo esta muchacha? ¿Qué estaba diciendo? La verdad a Pablo y a Silas. Esta muchacha que tenía el espíritu de adivinación estaba diciendo: estos son hijos del Dios Altísimo, los cuales predican la salvación, el camino de la salvación. ¿Quiénes predican el camino de la salvación? ¿Era verdad? ¿Está en la Biblia eso? Sí, está en la Biblia. Entonces, eso es lo que muchas de las veces nos pasa a nosotros, que los espíritus están ahí, el diablo está metido en esta muchacha y dice la verdad, porque muchas de las veces el diablo lee la Biblia y se sabe la Biblia, a lo mejor más que, bueno, de este culto no, del otro culto a lo mejor. En este culto todos leen la Biblia. A lo mejor en el otro no, pero en este todos leen la Biblia, ¿sí o no? Entonces dice, vamos a seguir leyendo. Y esto lo hacía, dice, por muchos días, mas desagradó a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. O sea, Pablo era un hombre de Dios que tenía el espíritu con él. Y él se dio cuenta que esta chica estaba con un espíritu no bueno, sino un espíritu de maldad. Aunque ella decía la verdad, que no estaba nada en contra de ellos, pero a Pablo no le gustó, dice. Y regresándose le dijo: en el nombre de Jesús, sal en este mismo momento. Y mandó al espíritu a salir, y salió. Dice, nos cuenta la Biblia que salió, dice, a la misma hora, en esta misma hora, dice. Pero viendo, dice, sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Esta muchacha cuenta que era una criada de unos amos que la tenían, pero esta chica tenía ese espíritu de adivinación. Entonces la gente iba, se hacía adivinar, y los amos de esta chica pues cobraban por esa adivinación, como ahora pasa. Cuando alguien nos llama, las gitanas, ven, pero hay que darles algo, ¿no? Entonces, pues, estos cobraban. Y al ver, dice que le salió el espíritu a esa chica y ya no podía adivinar, ya quedó libre, se enfadaron los amos de ella, porque les había quitado el negocio, porque este negocio les dejaba buen dinero. Entonces ellos se enfadaron y dice, cogieron a Pablo y a Silas. Dice, pero viendo sus amos que habían salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. O sea que
ellos decían que están alborotando la ciudad, o sea, no los dejaban vivir tranquilos, porque solamente porque este hombre tenía mucha influencia con las autoridades, que por eso le hacían caso. Y los cogieron a ellos, dice, y los encarcelaron. Vamos a seguir leyendo. Y se agolpó, dice, el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Aquí vemos que a Pablo y a Silas los cogieron, les rasgaron, dice, las vestiduras y los azotaron con varas. Imagínense ustedes ahora, cualquiera de nosotros, que predicamos el Evangelio, que vamos hablando de la palabra de Dios. Por ahí alguien nos sale y nos ofende. Y muchas de las veces nosotros que somos evangelistas hemos vivido esos rechazos que nos hacen. Pero esos no son nada comparados con lo que a Pablo y a Silas les hicieron. Por ejemplo, a mí y a mi esposa, cuando hemos estado evangelizando, les hemos dicho, Cristo te ama. ¿Qué Cristo? ¿Qué Dios? ¿Qué nada? Vete por ahí. Y a uno, pues claro, le da al comienzo vergüenza. A mí, yo les digo, para yo llegar a ser evangelista, a mí me costó mucho. Porque yo no soy, a lo mejor de hablar así soy, pero de encontrarme a una persona, yo les compartí el otro día, no es como mi hermana, ella no ve a la persona y se acerca y le habla de Dios. A mí me costaba mucho eso. Y mi esposa, ella ya llevaba más tiempo en el evangelismo, y me decía, no, salgamos a evangelizar, y yo no quería, me daba vergüenza. Decía, ¿cómo? ¿Qué digo? ¿Qué les digo? No, me daba vergüenza decir que Dios te bendiga. No, empecé con el Dios te bendiga, pero ya hablarles más, digo, ¿y qué más les digo? Entregar el folleto, que Dios te bendiga, el folleto, y nada más. No tenía más que decir porque me daba vergüenza. Pero poco a poco uno ya se va perdiendo la vergüenza. ¿Por qué? Porque cuando leí que dice el Señor que si uno se avergüenza de Él, Él también se avergonzará de nosotros. Entonces ahí me dio un poco de temor y digo, yo estoy teniendo vergüenza de hablar del nombre de Dios. Y cuando alguien vaya y le diga, ¿lo conoces a José Mejía? A Dios le va a dar vergüenza también y va a decir, no, a él no lo conozco, porque él tampoco me conocía a mí. Porque a él le daba vergüenza hablar de mí. ¿Se dan cuenta? Entonces, pues a estos hombres, imagínense, los cogieron, dice, les rasgaron las vestiduras y los azotaron. ¿Nosotros qué haríamos en un caso de estos? A mí que vengan por salir a predicar el Evangelio, me saquen la ropa y me den una gran paliza. ¿Qué hago yo? ¿Vuelvo el otro domingo a seguir predicando? Yo creo que no. Busco cualquier pretexto. No, todavía me duele, no salgo. Entonces, a ellos dice que los cogieron y los azotaron. Después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guarde con seguridad. O sea, le ordenaron al carcelero que los guarde con seguridad, que cuidado los deje escapar. El cual, dice, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. O sea, dice que más antes hablan en el calabozo de más adentro, es en lo último ya, no es al comienzo, en la entrada. Hay muchos presos en la entrada, pero ellos por seguridad los mandaron al fondo. Y ahí dice que les pusieron cadenas, los amarraron en el cepo, o sea, les pusieron cadenas en los pies. Entonces, nosotros viendo esto, yo viendo esto,
pues me ponía a pensar, digo, más antes era así de dura la vida cristiana. Y muchos han salido de esto. O sea, yo con esto no vuelvo a predicar más. Y no solo esto le pasó a Pablo lo querían matar, a Pablo le pasaban cosas, pero él tenía la garantía de que Dios estaba con él porque él recibió el Espíritu Santo y el Espíritu Santo andaba con él y él sabía que eso es lo que tenía que hacer, porque ustedes se acuerdan de Pablo cuando Dios lo tumbó del caballo. Entonces él sabía que, y ahí le dijo que tiene que predicar el Evangelio a los gentiles, o sea, a nosotros, porque a los judíos no, los judíos ya creían, los que no creían eran los gentiles, o sea, nosotros. Entonces dice que lo encerraron, pero dice, a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. O sea, imagínense ellos, en vez de estar renegados, como les digo yo que estaría, y diciendo que ya no vuelvo más a evangelizar, ellos dicen que encerrados en la cárcel se pusieron a orar y a cantar himnos, y todos los presos los oían. Entonces, ¿qué estaba haciendo el apóstol Pablo con Silas? Provocando algo. Por eso es lo que nosotros aquí cuando oramos, provocamos algo al cielo para que algo suceda aquí en la tierra. Y eso es lo que provocó el apóstol Pablo y Silas en la cárcel, dice, orando y cantando himnos. Provocó algo arriba para que suceda algo aquí en la tierra. ¿Y qué sucedió? Dice que los muros, las puertas se abrieron y se soltaron todas las cadenas de los presos, de todos, no solo de los dos, para que vean qué poder tiene Dios. ¿Quién va a creer que va a pasar eso? Nadie. ¿Pero por qué? Porque estaban dos hombres de Dios ahí, provocando algo en el cielo para que ocurra algo aquí en la tierra. Nosotros estamos aquí en la tierra y tenemos que provocar algo en el espíritu, en el cielo, para que ocurra algo aquí. Si no hacemos eso, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Entonces, aquí vamos a seguir leyendo. Dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. En ese tiempo, al guardia, al de seguridad, que dejaba escapar un preso, automáticamente no servía y lo mataban. Entonces este hombre, al ver que la cárcel estaba, las puertas abiertas, los presos todos por ahí, él sacó la espada y dijo, no, estoy muerto, mejor yo antes de sufrir la muerte de los otros voy a matarme yo mismo. Y se iba a matar. Pero dice que el apóstol Pablo, vamos a ver lo que le dice. Dice, más Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Todos estamos aquí. Él entonces dice, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo, señores,
¿qué debo hacer para ser salvo? Qué bonito. Que todas las cosas, nosotros nos damos cuenta que todas las cosas, si algo pasa, si algo ocurre, es por algo. No todo lo malo que pasa es para mal. Por eso es lo que al comienzo les decía, que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Romanos 8:28, que me lo aprendí, me lo tengo grabado en mi mente, porque esa fue la primera prédica que Dios abrió mi camino en mi casa, y la primera vez que me dio el pastor la oportunidad de predicar la palabra, prediqué Romanos 8:28, porque me gustó. No sé si a ustedes les gusta. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pues entonces aquí vamos a ver que el sufrimiento de Pablo y Silas valía la pena. Pero ya no para ellos. Ya no para ellos, porque ellos eran los que sufrían. Pero Dios provocó todo esto, era con un propósito. ¿Cuál era el propósito de Dios? Vamos a seguir leyendo. ¿Cuál era el propósito de Dios? Los evangelistas sufrieron agresiones. Y ellos, yo digo, en la cárcel estarían diciendo, y oye, ¿y cuando salgamos de aquí? Sí, la sé. ¿Y cuando salgamos de aquí qué? Yo ya no predico más. Silas y tú, a mí ni me hables de eso, yo cojo y me voy a mi casa. Así estarían diciendo, digo yo. Pero ellos no se renegaron, ellos seguían porque Dios tenía un plan. No con ellos, no para ellos. Pero ellos, a ver, ¿quién de ustedes se entristece cuando habla de Dios a una persona y esa persona viene con ustedes a la iglesia? No nos entristecemos, ¿no es cierto? Nos alegramos, nos contentamos, porque dice, gané un alma para Cristo. ¿Sí? Nos alegramos. Entonces ellos, a pesar de haber sufrido, pero ellos no sabían nada lo que iba a provocar Dios. No sabían nada. Ellos podían renegarse como todos nosotros nos empezamos a renegar cuando algo nos va mal. ¿Por qué nos renegamos? Porque no tenemos la convicción de que somos hijos de Dios y que todas las cosas que nos pasen, sean buenas, sean malas, nos ayudan para bien. Entonces, cuando no sabemos eso, pues entonces nos renegamos, dudamos y todas esas cosas. Vamos a seguir leyendo. Le dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Eso es lo que les dijo el guardia. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué difícil era? Nada difícil. Que crea en el Señor Jesucristo y tú y tu casa será salvo. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Se dan cuenta lo que pasó aquí? Dice, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. O sea que el guardia, después de haberlos pegado, después de haberlos maltratado, le tocó a él mismo lavarles las heridas, que era lo que Dios había hecho. ¿Y cuál era el propósito de Dios? Si nos damos cuenta aquí, era no salvar a Pablo y a Silas, ni librarlos, sino es que era, todo esto pasaba porque Dios tenía un propósito con este guardia,
que él iba a ser salvo, porque si no los encarcelaban, no se abrían las puertas de la cárcel. No pasaba nada con este guardia se condenaba. Entonces, por eso muchas de las veces nosotros tenemos que estar atentos cuando alguien nos habla de la palabra de Dios. Porque si no estamos atentos, dejamos pasar la bendición que Dios tiene preparada para nosotros. Este hombre, al ver todo eso, pues dice que se postró delante de Pablo y Silas y les dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces ellos le dijeron, simplemente cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, creer en el Señor Jesucristo y vamos a ser salvos nosotros, nuestros hijos y toda nuestra familia. Vamos a seguir leyendo. Dice, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. O sea que ya todos estaban contentos y gozosos de haber conocido a Dios. En esa misma noche, dice, y cuando fue de día, los magistrados enviaron, dice, alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echan en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, le dice, o sea que los sueltan a escondidas. Ahora les dicen, no, salgan nomás y váyanse por la sombrita. Entonces Pablo se enfada y dice, no, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. O sea que les dice, a ver, ustedes que ordenaron que nos metan a la cárcel, que nos ordenaron que nos azoten, vengan ustedes mismos y dennos la cara y díganos, salgan y váyanse. Entonces dice que y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Claro, porque la ley, esta ley se aplicaba, pero a los que no eran romanos. Pero es que ellos no sabían que Pablo tenía la ciudadanía romana también, porque Pablo era como algunos de nosotros somos, con doble nacionalidad. Así, entonces él podía estar en Roma, podía estar en Israel, que él era legal. Entonces, dice que les dijeron que salgan de la ciudad. Entonces dice, saliendo, dice, y vinieron y les rogaron que salgan, pidiéndoles que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Bueno, aquí se termina esta historia. Lidia, les recuerdo, era una mujer que se convirtió unos versículos antes de esta lectura. Se convirtió a ella y les tenía mucho aprecio a Pablo y a Silas. Y dice que ellos, claro, pasaron por ahí, por casa de Lidia, como despidiéndose. Y Lidia, los de su casa, los consolaron a ellos y los dejaron marchar. Entonces aquí nosotros vemos que Dios siempre que hace algo, lo hace con un propósito, ya sea
para uno o para otra persona, que uno no sabe. En este caso, ¿quién recibió la bendición? Fue el guardia, y toda su familia, toda su casa, creyeron en Dios y fueron salvos, porque ellos en ese mismo momento se hicieron bautizar. Por eso es lo que muchas de las veces nosotros, ¿por qué tardamos en bautizarnos? Si no es mucho problema en bautizarse, si no es simplemente aceptar al Señor Jesús, creer que Él murió por nuestros pecados y ya está todo, como les predicaba yo en la prédica de Felipe, el del etíope del eunuco, que él estaba leyendo, dice la escritura de Isaías, pero no entendía nada. Entonces Felipe le explicó lo que quería decir, y él dijo, pues yo creo. Y entonces, o sea, que puedo bautizarme, sí, en este mismo momento, pero Felipe no creía que iba a pasar esto. Y este etíope vio el agua y enseguida dijo, ¿puedo bautizarme aquí? Y Felipe no se hizo de rogar, le dijo, sí, bájate y te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y quedó bautizado en ese mismo momento. Si no es necesario tanta cosa, lo único, creer que esto funciona. Esto funciona. Los que hemos experimentado milagros, cosas, transformaciones en nuestra vida, porque esto no es de que vamos a hablar externamente. Yo más antes me vestía de una manera, ahora me he visto con corbata, por decir, bueno, he cambiado algo. Pero eso no quiere decir nada con lo que Dios quiere que cambiemos, porque el cambio que quiere Dios que hagamos es un cambio interno, no de afuera para adentro, sino de adentro para afuera. Porque eso es lo que vale. Nosotros cambiamos aquí, yo me he visto de otra manera y dice, no, viene bien vestido, no. A lo mejor alguno dice, habla bonito, le entiendo. A lo mejor otro no me entiende. A pesar de que el uno dice que hablo bien, el otro no, porque uno a todo el mundo no se puede caer bien. Nadie. Porque si cayéramos bien a todo el mundo, entonces estamos hechos, pero no es así. Entonces el cambio viene del interior nuestro. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Es muy fácil. De hacerse uno mismo un examen. ¿Cómo era yo antes? ¿Cómo era yo? Tenía iras, mentía, alguien me decía algo, yo enseguida me enfadaba, o yo no sabía perdonar, yo no perdonaba algo que me hacía, yo lo seguía hasta desquitarme, devolver mal por mal. Entonces todas esas cosas son las que uno puede hacerse un examen y decir, a ver, antes yo cómo era y ahora cómo soy. Entonces nos estamos dando cuenta nosotros mismos si cambiamos o no, si hemos cambiado o no hemos cambiado. Muy fácil. Yo les puedo decir, por ejemplo, hace 7 años yo no leía la Biblia, pero ahora la leo. Hace 7 años atrás yo tenía poco conocimiento de la palabra de Dios, pero ahora tengo más conocimiento, que Dios me da la oportunidad de compartir lo poco que sé y lo poco que siento. Porque si no fuera por Dios, no. Entonces yo veo esa transformación en mí.
veo que he cambiado en muchas cosas. Entonces ahí se ve uno, el cambio que uno se tiene y el poder de Dios, porque Dios dice no es por fuerza, no es por ejércitos, sino por su Santo Espíritu. Nosotros no tenemos, como les he dicho siempre, no tenemos que esforzarnos por nada, porque si nos ponemos a leer la Biblia es un montón de reglas. ¿Quién las cumple? Nadie. Nadie va a cumplir esas reglas. ¿Por qué? Porque no entendemos lo que es la gracia de Dios. Porque nosotros, si nos basamos a lo que dice la Biblia, decimos, no, es que yo no puedo acercarme, yo no puedo decir nada porque no soy digno, no estoy preparado, no. Entonces, si decimos eso, nadie estaría preparado para decir nada, nadie. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dice que nosotros, hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, hemos de seguir pecando. Claro, unos más, otros menos. Pero el pecado está. El pecado está. Y nosotros lo que tenemos que hacer es, en lo posible, no pecar. Pero ¿cómo lo conseguimos eso? ¿Cómo conseguimos eso? Cuando tenemos la convicción del Espíritu Santo, que Él nos ayuda. Que Él nos ayuda a no esforzarnos, porque nosotros nos esforzamos mucho. No, si a mí no me gusta vestirme así de traje, que es una cosa que de verdad no me gusta. Porque yo mejor estoy con una camiseta, un pantalón jean y ya está, no me gusta. Pero ¿qué tengo que hacer? Poco a poco. Y me va gustando. Y me va gustando. Eso, no me gusta a mí perdonar, porque tenía muchos enemigos, perdoné a uno. Ay, ya cuando lo veo ya no se me hacen nuditos en la garganta, ni me arde la sangre, ni nada. Ah, qué bonito ya. Entonces voy por el segundo. Y voy así poco a poco. No me cuesta trabajo. Entonces ahí cuando a uno no le cuesta esas cosas, ahí es cuando uno se da cuenta de que sí está cambiando, está teniendo una relación más cerca de Dios. Porque si no, uno no se sabe. Uno sigue siendo el mismo. ¿Cómo puede saber si está cambiando? La gente me puede ver, yo muy amable, no dice este hombre, pero mi corazón, ¿cómo lo tengo? ¿Cómo lo tengo? Cuando yo leí este versículo que dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Me hizo estremecer a mí. Engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Él mismo se contesta, Dios se contesta, dice, yo, Jehová, conozco tu corazón. ¿Quién más puede conocer? Nosotros miramos a una persona, a otra persona, le decimos, somos emocionales, como les digo. Si una persona viene y te habla bonito, tú te convences, dice, no es buena persona. Pero ¿cómo tiene su corazón? No sabemos. ¿Quién conoce el corazón del hombre? Solo Dios. Entonces dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. La palabra de Dios. Que guardemos nuestro corazón. Cuando uno se entiende todo eso, de verdad que le da un poco de miedo y en lo posible se trata de hacer mejor las cosas, de estar más relacionado con lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer por último Proverbios 16, 3 y 4.
dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Entonces, aquí, ¿qué nos quiere decir? Que todas las cosas las encomendemos a Dios. Y tus pensamientos serán afirmados. ¿Qué es lo que pensamos nosotros? ¿Qué es lo que pensamos? Que viene en relación con lo que yo les decía, que pensamos qué va a pasar mañana, qué va a pasar el otro año, qué vamos a hacer. Entonces, perdón, aquí ¿qué dice? Encomienda, dice, a Jehová tus obras. ¿Qué pienso hacer? Pienso hacer mi casa, pienso poner mi negocio, pienso construir, pienso casarme, pienso hacer cualquier cosa. Entonces aquí nos dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos. Lo que estabas pensando hacer mañana, pasado o el otro año, serán afirmados. Imagínense qué bonito que es esto. Pero ¿cuándo ocurre esto? Cuando creemos. Decimos, no, Señor, yo pienso ponerme una fábrica de lo que sea. Eso pienso. Tienes dinero, puedes hacerlo, pero si no lo presentas a tu proyecto delante de Dios, no te va a ir bien. Cualquier cosa te puede pasar. Entonces, por eso aquí a mí me encantó esto, porque aquí nos dice, es tan clara la Biblia y muy fácil de entenderla. Dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Qué pensaba yo? ¿Qué obra quiero hacer yo mañana? ¿Qué obra quiero hacer yo el otro año? Eso es lo que estoy pensando. Y ese pensamiento será afirmado. Dice el 4, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. ¿Para quién? Para él mismo, ¿no? Todas las cosas ha hecho para él. Incluso dice, y aún al impío para el día malo. O sea que al hombre malo, al impío, también lo hizo Dios. ¿Para qué? Para que nos machaque a nosotros. Si no, no hay quien nos machaque. Porque si todo el mundo es bueno, ¿cómo sabemos si tenemos buen carácter? ¿Ah? Todo el mundo es bueno, ay hermanito, hermanito, y nadie nos hace daño. ¿Cómo sabemos si tenemos buen carácter? No sabemos, por eso lo dice. Incluso dice, al impío lo hizo Dios para el día malo. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque cada día nos enseñas, Señor, y aprendemos un poquito, Señor. Porque como decías tú, Señor, somos tardos para aprender, Señor. Somos de dura cerviz, Señor. Gracias te damos porque tú, Señor, vas a hacer tu obra en este año aquí en la iglesia Panal de Miel, Señor. Como tu promesa, Señor, tú nos has prometido que este es el año de la voluntad tuya, Señor, el año de la prosperidad, el año de la abundancia, Señor, en esta iglesia. Y gracias te damos porque lo vemos, Señor, cada día vemos tu gloria, vemos tu victoria, Señor, sobre esta iglesia.